Muy buenas noches, estamos en Perspectivas, gracias por acompañarnos. Esperemos que estén pasándola con sus seres queridos, fin de semana que comienza este viernes, y hoy, como cada viernes, le acercamos con un personaje, una personalidad de nuestra sociedad, académicos, especialistas, políticos, para tratar los temas de coyuntura. Y hoy está con nosotros Héctor Raúl Solís Gadea, él es rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Rector, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por visitarnos otra vez. Al contrario, gracias a ti. Oye, hay muchos temas que nos gustaría platicar contigo esta noche, pero me gustaría comenzar por el panorama 2018 electoral. Próximo año tenemos elecciones, ya estamos a 7, 8 meses de las próximas elecciones, y no sé desde tu punto de vista cuáles son los elementos, las claves que tendríamos que seguir de cara a lo que será la elección de 2018. Bueno, sin duda será una elección muy compleja, difícil. Por un lado, tenemos al PRI tratando de permanecer en un panorama de desencanto, de desgaste, pero al mismo tiempo ante la posibilidad curiosa de tener un candidato que a lo mejor no tiene mucho arrastre de inicio, pero que ha demostrado ser un buen funcionario. Me refiero a José Antonio Meade. Que también está levantando la mano, ¿no? Que todo parece indicar, según se comenta, que él será el candidato. Por otro lado, pues esta alianza PAN-PRD-MC, que a mí me parece que es una alianza electoral que no ha terminado de cuajar en una coalición de gobierno, en una identificación genuina de un programa profundo que convenza suficientemente. Creo que hay un resquebrajamiento de los partidos tradicionalmente fuertes como PAN y PRD. Parece una unión de debilidades, ¿no? Sí. Más que una alianza, sino que están los dos, incluso Movimiento Ciudadano, que no es un partido realmente nacional, sino más bien estatal o regional en esta zona del país, y parece que la debilidad de PAN y PRD los lleva a coaligarse, ¿no?, de cara a 2018. Definitivamente. Lo que hay es en general una pérdida de legitimidad de los partidos, un desgaste de los partidos, lo que ocasiona esto que estás señalando. Y bueno, por otro lado, pues el candidato de siempre, Andrés Manuel López Obrador, con mucha presencia en las encuestas, en intención de voto, claramente puntero, pero que lamentablemente no parece ofrecer algo distinto, algo a la altura de los retos del país, aunque todo parece indicar que él podría ganar la presidencia. Entonces, en síntesis yo diría, es una elección... Están esos tres polos, ¿no? Que es sí. El PRI, el Frente, que por cierto tendrá evento aquí en nuestra entidad, y López Obrador, ¿no? Esos tres polos con fuerza en 2018. ¿No? Y el aparente fracaso de los independientes, que no han podido reunir las firmas necesarias para ser candidatos, lo cual de entrada parece que favorecería a Andrés Manuel López Obrador, porque no se fragmentaría demasiado el voto, y entonces eso pone más dificultades al PRI. Entonces, bueno, yo creo que va a ser una elección muy difícil, con un sistema, con un régimen acostumbrado a no perder. Exacto. Y echándole todos los recursos a su alcance para permanecer, y con López Obrador, que podría, si es que no se equivoca, como le suele pasar en estos momentos, podría ganar, ¿no? Entonces, pero en general el panorama naturalmente es de desgaste de las figuras tradicionales, de los partidos tradicionales, y de deterioro, ¿no? En otras democracias, Héctor Raúl Solís, las elecciones, más que izquierda-derecha, esta dicotomía clásica o liberales-conservadores, parece que se han estructurado en torno a quién representa el sistema y quién representa el antisistema, ¿no? Pasó en Estados Unidos con Trump y Hillary, pasó en muchas elecciones europeas, en algunas pudo ganar el sistema, como por ejemplo Macron versus Marine Le Pen, en el caso francés. En Estados Unidos claramente ganó la opción más antisistema que estaba sobre la mesa. ¿Te parece que en México vamos a una elección con esas características, que en lugar de estructurarse en las coordenadas izquierda, derecha, liberal, conservador, vamos hacia un escenario de sistema versus antisistema? Me parece que es interesante como lo planteas. Yo creo que en parte sí. Creo que no tan claramente como en otros casos, porque de todas maneras López Obrador
No me parece que sea tan antisistema, aunque sí tiene rasgos personalistas, populistas, y sí representaría, creo yo, un cierto giro en términos por lo menos de la política social o de ciertas orientaciones de política fiscal probablemente. Pero no es un gran rupturista, ¿no? Me parecería que no. Sin embargo, sí creo que podría abrir la puerta a esto que tú señalas en la medida en que de pronto, digamos, grandes sectores populares irrumpan en el espacio público y empiecen a demandar giros en la agenda política de manera más radical. Me parece que eso podría eventualmente suceder. Dependería de qué arreglos, qué acuerdos tenga detrás Andrés Manuel López Obrador, pero también de la propia, digamos, dinámica popular. Creo que es lo que le ha faltado en general a la democracia mexicana. ¿no? Porque por lo que hemos visto en las elecciones mexicanas incluso te diría desde el año 2000, la lógica es que parten tres fuerzas con aparente profundidad electoral: PRI, la izquierda y Acción Nacional. Casi siempre era así. En 2000 partieron Fox en su momento, La Bastida y Cárdenas. Uno se cae en el trayecto o digamos que no capitaliza el voto anti-PRI con tanta rotundidad. En 2006 tal vez es distinta porque terminaron llegando la izquierda y el Partido Acción Nacional, pero parece que siempre esa es la lógica. Parten tres, se cae uno previamente y llegan dos a disputar, a jugar la final, si estuviéramos hablando en términos futbolísticos. Ajá. Y parece que Andrés Manuel ha pasado directamente a la final. Todo parece indicar por las encuestas, por todo, que está en la final y que tal vez está en decisión quién está enfrente. Si el PRI, con Mid, con Nuño, con alguno, o el Frente. Y creo que ahí se podría estructurar, si bien no es un antisistema claro o demasiado profundo, Andrés Manuel sí parece que es el más antisistema sobre la mesa, versus la opción de defensa parece más del sistema, ¿no? PRI o el Frente. ¿No crees que se pudiera estructurar así? ¿O ves que se va a debatir otra cosa, estabilidad versus ruptura? ¿Cómo te parecería que se estructuraría la elección en caso de que quedaran dos al final? Yo creo que sí puede ser en esos términos. Por el futurismo, ¿eh? No, me parece muy bien. Puede ser en esos términos, digamos, la continuidad de las políticas, para decirlo en otro lenguaje, la continuidad de las políticas llamadas neoliberales. ¿No? Versus la opción de una reorientación de estas políticas para que tengan un corte más social. Más bien yo aquí lo que veo, para introducir otro elemento de análisis, es lo que no estaría en juego. Y lo que no estaría en juego es una democracia, digamos, institucional popular. Voy a inventar un calificativo. Yo creo que la democracia tiene que tener instituciones sólidas, creíbles, legítimas, pero también mecanismos de participación y una disposición de la sociedad a exigir, a demandar y a participar. Que es rendición de cuentas, participación. Pero claro, exigencia, movilización, digamos, constitución de voluntades populares. Algo que a lo mejor en España se vio durante un tiempo con nuevas movilizaciones. Digamos, el gran ausente, ¿no?, de México sería justamente eso. Claro. Sí, que no estamos viendo. Creo que en Jalisco un poquito más, ¿no? Puede haber ocurrido un poco más, pero no estamos viendo estas nuevas expresiones que no tendrían por qué ser necesariamente populistas, personalistas, antisistémicas, pero que sí apostarían a una mayor participación, constitución de sujetos colectivos, como jóvenes, en fin, diversos sectores que son muy necesarios en este momento y que no se ven. Yo creo que eso explica la crisis de los partidos y eso también deja un poco descolocado a López Obrador. Sí, ¿no? Naturalmente. Al PRI, por supuesto, lamentablemente también, hay que decirlo, digo, no es algo para celebrarse. Más bien lo que estamos viendo es la inadecuación de los partidos a la realidad social. A esta nueva necesidad de los ciudadanos de expresarse y de participar. Si es que la distancia entre los partidos y la sociedad, no sé, tú me dirás con una mirada más larga en el tiempo. No sé si alguna vez había sido tan lejana esa relación entre ciudadanos y partidos políticos, porque lo ves en las encuestas.
Hace una década, 55-60% de los mexicanos tenían identificación partidista. Decían, oye, ¿tú un partido con el que simpatices? Sí, el PRD, el PAN, el PRI. En este momento estamos hablando del 15, 12, 17%. Es decir, hay una caída tremenda en la relación entre partidos y ciudadanos. Es que los partidos se representan a sí mismos. Es decir, es una democracia de cúpulas partidistas, ya ni de partidos. Entonces, los procesos electorales pues son, yo creo, hasta cierto punto intrascendentes. Para la modificación. Sí, como ejercicios de desarrollo político, de desarrollo cívico, son intrascendentes. O sea, ¿qué me gustaría ver a mí? Políticos que dialoguen con la gente. Que contrasten proyectos. Que contrasten proyectos, que construyan una agenda cívico-política junto con la gente. Algo que ha ocurrido en otros países. Ah, no, claro. Y que aquí no ocurre. Es decir, aquí ha habido algunos brotes. El Movimiento esbozos. Ciudadano lo ha sido sí. en Jalisco, pero creo que lo está haciendo cada vez menos. Claro. Se institucionaliza, se vuelve gobierno, claro, y es más difícil, ¿no? Sí. Entonces, ese drama que está viviendo México me parece crucial. Es decir, la sociedad se ha vuelto mucho más compleja por muchos procesos que inciden, como el cambio tecnológico, como las redes sociales, en fin, la inseguridad, la violencia, las fallas del Estado para conducir la sociedad, pero no está, paralelamente, no está surgiendo, digamos, las nuevas formas políticas que requiere el país para seguir siendo gobernable, para seguir siendo estable, para conservar la legitimidad de las instituciones. Entonces, a los políticos les está faltando imaginación, tremendamente. Y quien es un drama esto. Y quien parece que sería el cambio en este sentido, que es López Obrador, que parecería que es el cambio. Pues en realidad, por ejemplo, aquí estuvo Alfonso Romo, Héctor Raúl Solís, el coordinador de Proyecto Alternativo de Nación, estuvo en una entrevista con nosotros y le preguntábamos, ¿subirían los impuestos a los ricos? No. ¿Buscarían mayor igualdad en esto? Tampoco. Yo terminé diciendo, pues me parece ya casi hasta como un republicano en Estados Unidos, con no vamos a incrementar nada, no pensamos mover el gasto, es decir, no parecería haber tantas diferencias en los programas económicos entre los tres principales. Fíjate, yo creo que un poco para llevar la discusión a lo que planteabas, en qué términos se va a debatir o a llevar la elección es, bueno, las dos opciones o tres que vaya a haber representan variaciones de lo mismo. Matices. Matices de la vieja institucionalidad, que no se abre a reconocer las nuevas expresiones que están surgiendo y que no se abre a diseñar los nuevos mecanismos de participación y de diseño de las políticas, de construcción de las agendas, de reconocimiento de los actores. Es vieja política, ¿no? Yo creo que sí. Porque en López Obrador sigue siendo vieja política. Vieja política, ¿no? Vamos al corte, estamos en Perspectivas, #Perspectivas. Si quieres participar con nosotros, cuentas institucionales. Al regreso seguimos hablando con Héctor Raúl Solís Gadea. Estamos de regreso en Perspectivas, platicando esta noche con el rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, con Héctor Raúl Solís Gadea, sobre la coyuntura, sobre temas políticos nacionales. También le entraremos algo de la agenda internacional. Rector, nos quedamos con el asunto de que no parecería haber demasiadas alternativas al status quo, que parece que lo empiezan a identificar estos tres grandes bloques: Morena con Andrés Manuel, el Frente Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional. Y está la candidatura de Marichuy, que se ha hablado como una candidatura mucho más rupturista. ¿Te parece que lo es, Marichuy? Bueno, yo creo que lo que representa ella sí es algo distinto, naturalmente. La necesidad de reconocer la diversidad étnico-cultural de México, la necesidad de reconocer a los que nunca se les ha reconocido, digamos, esta población de abajo, por decirlo así. Yo creo que es un paso adelante necesariamente, me parece que es conveniente. Ojalá llegue a las firmas. Pues sí, se ve difícil, muy complicado. Ella no tiene un sindicato que mover para buscar las firmas. No, yo creo que a este país le hace falta reconocer sus orígenes
Y a la política le hace falta regresar a su sentido original, que es la de representar los intereses del grueso de la población. Y bueno, en esa candidatura creo que yo creo que tendría ese sentido, ¿no? Se ve una candidatura mucho más genuina que otras que se dicen independientes y que en realidad no representan nada distinto. Sí, que ahí el asunto, rector, también de la cuestión indígena, que me parece que fue muy discutida en los 90s, a inicios incluso de la actual centuria, del actual siglo, y de pronto hemos visto que se ha borrado, ¿no?, de la discusión lo que tiene que ver con los derechos colectivos, históricos de los pueblos. Parece que ya no existe ese debate político. En la academia sé que sigue existiendo esa discusión, pero en la política como que el tema indígena perdió fuerza, ¿no? Sí, yo creo que en general tengo la impresión de que el discurso de izquierda se ha difuminado. Hay muchas izquierdas, hay varios partidos, están desunidos entre ellos y han sido incapaces de generar un discurso que unifique todas las visiones, digamos, críticas o preocupadas por el avance de la democracia, por el progreso social, por la igualdad, por la solidaridad. La gracia del sistema, del status quo, ha sido precisamente dividir a las opciones fragmentar, de izquierda, ¿no? Fragmentar, exacto. Para que no pongan en riesgo esa estabilidad, ese status quo, ¿no? Sí. Y bueno, eso ha sido un fracaso de la izquierda mexicana, creo yo. En general, ¿no? Sí. Doctor Raúl Solís Gadea, hemos discutido mucho en estos últimos 3 años, yo creo que después de Ayotzinapa para acá, hemos discutido mucho la corrupción como uno de los grandes problemas de este país. Hay que recordar, a inicios de este sexenio estábamos hablando de otras cosas, reformas, Pemex, lo que tenía que ver con las telecomunicaciones, reforma financiera, el momento mexicano que se le llamaba en el mundo, y de pronto la corrupción ha entrado como, yo creo, el gran tema nacional de discusión. Y preguntarte si crees que la corrupción es el principal problema del país, desde tu punto de vista. Yo creo que sí. Es decir, bueno, uno depende siempre bajo qué perspectiva enfoques la realidad y eso vas a encontrar. Pero es un problema enorme, con profundas implicaciones, con gravísimas consecuencias. En eso, por ejemplo, López Obrador tiene razón. Claro que es digamos, junto con la desigualdad. Lo que pasa es que la corrupción está en el origen de muchos de los problemas, de cierta manera, ¿no? También de la desigualdad, de la inseguridad, se ha comentado mucho. Es una asignatura pendiente principalísima. Ahora, lo que sí hay que reconocer es que la sociedad civil y algunos sectores organizados de ella y algunos intelectuales, activistas, han sido exitosos en poner el tema sobre la mesa y en arrinconar hasta cierto punto a los partidos, a los gobiernos, para que asuman el problema y traten de combatirlo. Entonces, eso me parece muy bien, me parece que ha habido un éxito en el sentido de que están modificándose reglas. El problema es que no va a ser suficiente lo que se está haciendo, si, en mi opinión, si la sociedad civil no presiona, no intensifica. Por ir más lejos de lo que tenemos ahorita. Forzosamente tiene que presionar, porque de otra manera lo que va a ocurrir es un cambio cosmético, modificar las cosas, modificarlo todo para que todo siga igual. Que el sistema es buenísimo. Y si no hay presión civil y social, no va a haber el cambio que se necesita. Ahora, ¿no te parece, rector, que la definición o el uso que hacemos cotidiano de la corrupción en los medios, en la discusión pública, es sobre todo una denuncia de la corrupción de la política, pero no la corrupción también en donde está involucrado el empresariado, la iniciativa privada, los grandes poderes públicos que a veces, o privados, que están detrás y que no los vemos, y que parece que todo está rodeando el debate sobre la clase política, pero que no sobre aquello que en otros países han llamado la casta, que es empresarios con políticos. Es decir, me parece que también hay como una especie de ceguera frente a otros poderes que también participan en la corrupción, me parece. Sí, claro, es un tema que involucra muchas otras cosas, ¿no? Involucra, por ejemplo, nuestra falta de sentido de responsabilidad, nuestra proclividad, aunque no es una condena natural, a no cumplir con las leyes. Pero me refiero a los peces gordos, a los grandes empresarios que no pagan los impuestos que deben de pagar, o que ganan licitaciones de determinado tipo,
Parece como que esos no están presentes en la discusión pública en México. En otros países sí, pero en México como que no. No, me parece una buena observación. No, o sea, como que la definición es el gobierno es el corrupto. Claro. Y también los que están atrás del gobierno. Claro. Sí, es una corrupción de la sociedad y del gobierno. ¿No? Sí, definitivamente. Entonces, lo que se requiere es un esfuerzo de reconocimiento, un esfuerzo de autenticidad, un borrón y cuenta nueva, un acuerdo nuevo, que ponga las cosas en claro y que una especie de compromiso contra la impunidad, ¿no? A todos niveles, para superar este lastre, ¿no? Que impide el desarrollo social, económico, político, etc. ¿Confías, rector, en que el sistema estatal anticorrupción es la salida institucional para disminuir los niveles de impunidad y combatir la corrupción? ¿Te parece que es la respuesta institucional adecuada? Yo creo que es un paso muy positivo que ha demostrado o que muestra que los gobernantes, los partidos, los poderes están atendiendo el asunto y que han digamos, mostrado disposición para abrir a la participación de ciudadanos, empresarios, universidades, organizaciones civiles en el tema. Pero insisto, no creo que sea suficiente. Si la sociedad civil no presiona, va a ser algo que no va a lograr los objetivos que se proponen. Sí, es que yo creo que en paralelo a todas estas reformas, ¿quién no va a querer un fiscal autónomo? ¿Quién no va a querer tribunales que no tengan sesgos partidistas o de poderes fácticos? ¿Quién no va a querer que un comité de participación tenga posibilidad de hacer recomendaciones al sistema y por lo tanto cambios estructurales e institucionales? Pero también parece que si el resto de instituciones y de sociedad civil no funciona para denunciar la corrupción, pues por más que tengas un sistema bien elaborado y con buenas reglas, puede ser que te quedes muy corto, ¿no? Si los medios de comunicación no somos capaces de hacer investigaciones y denunciar lo que está sucediendo en materia de corrupción, o si las universidades no cumplen con su papel crítico, o si los intelectuales no están comprometidos con ese tema, o si el Poder Judicial sigue corrompido. A lo que me refiero es que parece que es como un chipote dentro de todo un ecosistema que se tiene que ir corrigiendo. Lo que pasa es que, digamos, si profundizamos más, tendríamos que reconocer que en la base de la corrupción está el poder y la violencia y la criminalidad. Porque si de pronto surge un presidente de la Comisión de Participación Social que quiere hacer muy bien las cosas, pone en riesgo su seguridad personal. Por supuesto. O un juez o un procurador que quiere ir a fondo, de pronto incomoda a los poderes fácticos. Entonces, digamos, profundizar en ese análisis nos lleva a reconocer que la sociedad, el arreglo social y político que vivimos, lamentablemente, se sostiene sobre relaciones de poder cuasi autoritarias o autoritarias, de violencia, muy lamentables. Entonces, más allá del sistema, ¿tú ves otras salidas que tendríamos que abordar para combatir el tema de la corrupción? Es decir, ¿qué otras cosas tenemos que cambiar para lograr que sea más difícil o que incluso los políticos, los empresarios, quien participe, ¿qué otras cosas ves ahí? No, es que yo creo que es un tema de correlación de fuerzas, es un tema de que la sociedad civil se empodere, que la ciudadanía exista como tal, que el ciudadano se le reconozcan sus derechos, pero porque la correlación de fuerzas le favorece en un momento dado. Si no hay movilización, si no hay una cierta radicalización de la sociedad, pues esto nunca va a cambiar. Es decir, yo sí lo vería un poco en términos de política real, ¿no? De realpolitik. Es decir, para que el derecho se cumpla, tiene que haber una capacidad coactiva detrás. Y en última instancia, tiene que haber frenos a la impunidad que vienen de
el poder que puedan tener los ciudadanos. Eso puede parecer muy abstracto y difícil. No, pero claro, cuando por ejemplo mencionas estos casos como en España donde se habla de la casta, sí. Es que la gente se alza, claro, se levanta. Claro. O sea, el discurso... Y hay periodismo independiente, claro. Algo en lo que yo, digamos, estoy en desacuerdo con la democracia liberal es que no se habla de la gente, no se habla del poder de abajo, no se habla de la democracia... Demos. Sí, del demos, justamente, del pueblo movilizado, capaz de articular demandas, de exigencias, de eso no se habla. Se Instituciones, habla de contrapesos. Pluralismo. Claro, es un discurso muy bonito, pero es un discurso descafeinado, en el que no hay política real, hay negociaciones entre las cúpulas. Y el pueblo, tenemos miedo a hablar de eso, porque por alguna operación discursiva... es el marco que nos coloca la democracia liberal, ¿no? Discutir en esos términos. Sí, se volvió prescindible todo este aspecto, porque se confundió con radicalismo, con insensatez, claro, con populismo. Eres demagógico porque hablas de los problemas de la gente, exacto, ¿no? Pero la democracia es del pueblo o no es. Claro, insisto, esto puede ser muy provocativo, pero ya es suficiente con lo que tenemos. O sea, ya que no nos basta ver el fracaso de la democracia liberal, que yo creo profundamente en el liberalismo, creo que hay un liberalismo democrático, social, claro, que hay que reivindicar. Las libertades, claro, por supuesto. Las libertades y la virtud del ciudadano, la disposición de irrumpir en el espacio público y constituir un sujeto de participación colectiva a partir de hacerse promesas mutuas, de acordar los términos de un imaginario utópico para el cual tiene que ser necesaria la exigencia y la participación cotidiana. A eso no le apostamos, no nos interesa, o no les interesa a los políticos. O más bien como un poquito más simulada, ¿no? Sí, mientras me dé votos, voy y platico, ya después me olvido y convierto a la política en un ejercicio administrativo. Vamos al corte y retomamos ahí si quieres, rector. Regresamos, estamos con Héctor Raúl Solís Gadea. Estamos de regreso en Perspectivas con Héctor Raúl Solís Gadea. Dejamos, rector, el asunto de la crisis de la democracia y decías, es que desaparece de la ecuación el pueblo como sujeto político, como sujeto colectivo, pero es también el discurso liberal, ¿no? Individualízate, consume, desconéctate, vive en los suburbios de la ciudad, no salgas y tengas relación. Es decir, me parece que también es parte de eso, ¿no? Del discurso liberal de tu único acto político en la vida tiene que ser ir a votar cada 3 años y eso para que el sistema se mantenga, ¿no? Sí, tienes razón. Es parte de un universo cultural, digamos, que estamos viviendo. La visión individualista, egoísta, posesiva, la idea de que el éxito en la vida es acumular riqueza, y preocuparte solo por ti mismo y desvincularte socialmente. Ahora, yo creo que frente a eso hay algunos signos de esperanza que probablemente tengan que ver con la irrupción de jóvenes que viven la vida de otra manera, ¿no? Y que sí se están movilizando. Yo veo millennials que tienen otra idea por completo, ¿eh? Sí, el tema es que con la polis. Sí. En México no han podido o no los han dejado crecer políticamente, pero están allí. Digo, aquí en Jalisco hay expresiones de estas. Bueno, ahí está Kumamoto, Está Kumamoto. Que me parece que es un discurso muy fresco para los jóvenes, ¿no? De por qué involucrarse en la política. Sí, pero es apenas el principio, ¿no? De lo que hay que hacer. Yo creo que tendrá que regresar un discurso político que reivindique la solidaridad, la participación, que relativice el individualismo y que ponga en primer plano la deliberación en común, la virtud, la defensa de valores éticos como la justicia, etcétera. Es decir, todo eso tiene que regresar. O tiene que por fin arribar. Sí, más bien, ¿no? Porque regresar de cuándo. Sí. ¿No? Pero, claro, al final
tú lo decías cuando hablabas de la corrupción, al final también es un asunto de responsabilidad de nuestras élites. Completamente, ¿sí? completamente. De que no tienen sentido de nación, de país, o carecen esencialmente. Ve los papeles, Paraíso, Slim con su discurso nacional, apoyemos a México, y después saca todo su dinero a paraísos fiscales para pagar menos dinero, ¿no? Pues es esta contradicción que tienen nuestras élites permanentemente. Ahora, lo que es, hace rato tú decías, bueno, hay ciertos, no lo decías así, pero lo implicabas, hay ciertos temas que en la academia los toca, pero también llama la atención esto, que la academia, yo no veo un sector intelectual, académico, verdaderamente crítico o más crítico, que vaya a fondo, pero que lo haga con imaginación y con creatividad. Y también con realismo. Con realismo, que no esgrime la vieja crítica que ya nadie le hace caso. Pero el capitalismo. Sí, pero en términos demasiado consabidos. Claro. Y desde perspectivas maniqueas. No, yo creo que es un reto para la academia. Un reto, completamente. Claro. Sí, porque... Esbozar caminos, abrir horizontes. Exacto. Claro. Ser críticos con respecto a la propia postura y reconocer la propia falta de imaginación de las perspectivas radicales. Creo que ese sería un nivel de radicalismo ulterior. Coincido. ¿Sí? Y claro que hay que reconocer que la economía de mercado no es que tenga bondades, es que es un mal necesario frente al cual es difícil proponer alternativas, pero más allá de eso está fracasando de muchísimas maneras. Tal vez es difícil proponer alternativas sistémicas, de transformar el sistema y cambiar todo el sistema capitalista, pero tal vez sí es posible acentuar en la educación pública, en la salud pública, en los servicios, en los espacios públicos, tal vez un poquito más socialdemócrata, pero el capitalismo con un rostro más humano, y en donde creo pensar que el Estado sigue siendo un lugar fundamental. Completamente, ¿no? Y por ejemplo, el otro día escuchaba yo una conversación, se ha olvidado toda la discusión acerca de los salarios. Por ejemplo. Sí, y se asume sin más que mientras haya una gran cantidad de fuerza de trabajo, los salarios tenderán a ser bajos, obviándose del análisis también el hecho de que los salarios son el resultado de luchas políticas. Totalmente. Y de la existencia de un sistema político de control a estos actores colectivos, laborales. Completamente. Entonces, increíblemente, carecemos de perspectivas intelectuales verdaderamente críticas. No digo que no las haya, y hay grandes esfuerzos de analistas que estudian la desigualdad y la pobreza, etcétera, y la concentración de la riqueza, pero todavía no tenemos, digamos, intelectuales dotados de credibilidad, con influencia social y pública, que pongan el dedo en la llaga, en la injusticia de nuestro sistema, con elementos de análisis empírico sólidos. Bueno, es peligroso hablar, pues. No, sólidos en el sentido de sustentados en la realidad. Pero sí, entonces, ese es un reto. Decías, rector, que me parece un camino interesante de análisis. Decías, puede ser que después de esto que vivimos de la democracia liberal en crisis en México, que eso está clarísimo en todos los análisis, puede llegar un momento de mayor deliberación pública, de mayor construcción colectiva, que veíamos algunos movimientos, algunos políticos y otros sociales que están emergiendo con ese discurso, pero también ¿no te parece que podemos incluso llegar a un momento de mayor regresión autoritaria? Es decir, que el hecho de que ya no exista de parte de una buena parte de la ciudadanía ningún apego emocional al concepto de democracia, que Latinobarómetro es impresionante, la gente está muy decepcionada con la democracia, con lo que ha significado la democracia, su falta de resultados, que al revés, vayamos a un asunto de regresión, liberticidio, es decir, lo poco que hemos logrado en México en materia democrática en estos años, o poco o mucho, depende de cada quien cómo lo vea, pero a lo que me refiero es, ¿no puede ser también el otro escenario? Retrocesos. Sí, definitivamente. Que llegue a un autoritario que diga, yo te aseguro pan, mano dura, y vámonos. Libertades al caño. Sí, definitivamente. Es decir, la caída de la democracia puede estar más cerca de lo que nos imaginamos, simple y sencillamente por la crítica que históricamente se le ha hecho a la democracia, la incapacidad para gobernar la sociedad, para mantener el orden, la estabilidad.
Eso pasó en Alemania en 1933, después del periodo democrático de la República de Weimar. Eso ha pasado en muchas partes. Y pues naturalmente que es una opción la más fácil. Sí. Sí. Y eso está pasando en los Estados Unidos. Eso está pasando en los Estados Unidos. Sí. Y yo escucho en la sociedad jalisciense brotes de pronto muy fuertes de autoritarismo, de gente desesperada por algunos temas, desde económicos y de desigualdad y de pobreza, hasta por ejemplo de inseguridad o de violencia, que dicen, pues si el Estado no nos puede dar seguridad, nosotros agarramos los cuchillos, los machetes y ni modo a proveernos de seguridad. Es decir, que el discurso autoritario germina en una sociedad desencantada. Sí, y además, ante el desprestigio de la política y los políticos, pues lo más fácil es acabar con ellos, ¿no? Sí. Acabar con la política, digamos, es decir, con el Solo diálogo. Divide, no sirve, ¿no? Con la deliberación, como dices tú. Pero pues creo que llegamos a un punto clave que señala el drama que vive México. Totalmente. La necesidad que vive México de reconstruir la política sobre nuevas bases. Y la responsabilidad que tenemos todos, no solo los políticos, porque es enfocar el problema equivocadamente si pensamos que nosotros no hacemos política. Yo veo en Jalisco, Héctor Raúl, algunas señales realmente que me dan cierto optimismo de que las cosas pueden estar mejor. Una sociedad civil más activa, más crítica. Incluso cuando vemos discusiones, por ejemplo, en el Congreso sobre ombudsman, sobre varias cosas, yo antes no escuchaba tanta efervescencia de gente que escribía, que presionaba a los legisladores. ¿Ves que en Jalisco hay una tendencia de fortalecimiento de la sociedad civil y de construcción de una agenda más crítica a los gobernantes? No, yo creo que sí. Yo creo que Jalisco, si lo comparamos con otros estados, es un estado relativamente civilizado. O sea, si nuestra clase política más o menos un Duarte dialoga, no aguantaría mucho aquí, ¿no? Sí, un poco. Exacto. Yo creo que sí. No somos Guerrero, pues no somos Veracruz. Sí. Sí. Entonces, eso es un dato muy bueno. Naturalmente hay una sociedad civil diversa, plural. Yo creo que sí debemos de ser optimistas. En la medida en que se mantenga esa disposición de los grupos civiles a participar, a exigir, a evitar que se instalen en el poder local prácticas autoritarias, ¿no? Prácticas despóticas. Claro que conviven las fuerzas del cambio y las fuerzas de la tradición. Continuidad. Exacto. Sí. Y tenemos muchos lastres en ese sentido. Tenemos una modernidad inconclusa, ¿no? Una modernidad a medias. Pero allí va Jalisco, ¿no? Allí va avanzando poco a poco. Hay un concepto, rector, que es retrotraído, llevado de muchos años, pero que ha tomado vigencia en estos últimos meses y años, que es el populismo. El populismo que los liberales lo ven como el comunismo de ahorita, casi el fantasma. Hay algunos, sobre todo en Sudamérica, que le han entendido algunas cualidades a que existan de movimientos populistas. ¿Qué te parece todo este auge del populismo a nivel mundial? Y si crees que la academia puede estudiarlo sin estas grandes pasiones que de pronto da el debate político, el fenómeno del populismo. Sí, sin duda es uno de los temas claves del momento. Creo que es justamente la deriva a la que nos ha conducido esta incapacidad de la democracia liberal es precisamente el populismo. En el sentido de que, digamos, si por populismo entendiéramos una especie de distorsión de la democracia, la disposición del líder de asumirse como el representante de lo que el pueblo quiere y necesita y él que le va a dar al pueblo lo que espera. Esa es una noción, digamos, el líder irresponsable, ¿no? Que toma decisiones que en el fondo son demagógicas, son engaños, son mendaces, ¿no? Mentirosas, y que terminan por
a la larga producir desenlaces aún más costosos para la sociedad. En este caso, Venezuela sería, desde mi punto de vista... Ahorita el caso que se utiliza mucho, ¿no? Creo yo. El populismo. Sí. Pero esa sería una manera de enfocar el populismo. La otra... Dejas ir el corte Sí, y tomamos, nos faltan 5 minutos más aquí con Héctor Raúl Solís Gadea. Regresamos a platicar el populismo y más temas, como por ejemplo los 100 años de la Revolución de Octubre. Estamos de regreso en Perspectivas, #Perspectivas, @Canal 44 TV. Si nos quieres mandar un mensaje, una crítica, recomendación, temas para abordar, o a mi cuenta personal, @EFTousain con @S. También se reciben comentarios. Platicando esta noche con Héctor Raúl Solís Gadea, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Rector, dejamos el tema del populismo y me decías, una mirada es, supongo que te referías sobre todo a la liberal, que es... El populismo es una deformación de la democracia que tiene que ver con irresponsabilidad, con promesas que no se pueden cumplir, con todo eso que más o menos se ha asimilado en el sentido común de muchas personas, que es el populismo, ¿no? Pero también hay otra visión, ¿no? Yo creo que en esencia la política moderna significa el reconocimiento del demos, como tú decías hace rato, del pueblo. Sí, el pueblo. Como el principal protagonista, el principal actor, el principio y el fin de la legitimidad del poder y el sentido de la convivencia civilizada. Por lo tanto, toda forma política moderna tiene que ser populista. Coincido plenamente contigo. Y regresando a lo que decíamos hace rato, pues el problema de la democracia y de partidos que tenemos es que da la espalda al pueblo, no lo representa. Sí. No es que todo el mundo tomemos las decisiones, pero sí, porque eso es prácticamente imposible. Pero sí que quien las toma lo haga procurando representar el interés general o mejor dicho, y además procurando que sus decisiones reflejen una deliberación, una discusión, un ponerse de acuerdo con la gente. Entonces, el mérito de la política debería de ser justamente esa, el procurar que la sociedad se autogobierne y no sea simplemente manipulada desde los intereses de la administración pública o de los intereses de una clase social solamente o de un sistema económico solamente. Entonces, ese es el gran reto que todavía estamos por asumir. A mí me parece que también, rector, que populismo o populistas son desde Trump hasta Chávez, Pablo Iglesias, Andrés Manuel López Obrador. Creo que son políticos populistas, pero lo interesante es qué significa el populismo de cada uno, ¿no? Porque no es lo mismo, si bien la lógica, por ejemplo, de dividir pueblo y élite la ves en todos los discursos, lo ves con Trump, Washington, los intereses de Washington contra el pueblo blanco, trabajador, empobrecido por la globalización, con Pablo Iglesias a la casta que se enriquece versus una ciudadanía empobrecida después de la crisis. En México, la mafia del poder de Andrés Manuel versus el pueblo bueno que es ordeñado por los gobiernos neoliberales. Pero sí creo que simbolizan otras cosas. Es decir, Podemos no quiere construir la sociedad de Trump. Es decir, tal vez su pueblo no es solamente el pueblo español, sino también pueden ser los migrantes como parte del pueblo. Es decir, sí me parece que de pronto cuando el discurso liberal unifica a todos los populismos, creo que comete el error de no entender que hay diferencias muy claras en el tipo social que cada uno quiere construir, ¿no? Sí, no, me parece que lo que dices tiene muchísimo sentido. Las etiquetas sirven a veces para entender la realidad, pero no la empobrecen. ¿No? Exacto. Y terminamos por no comprender suficientemente la especificidad de las cosas. Sería una irresponsabilidad poner a Iglesias junto a Trump. Pero mucha gente lo quiere hacer en el discurso político. O AMLO con Trump. ¿Cuánto se discutió de si AMLO era Trump en México? Claro, ¿no? claro. Cuando ha habido una declaración, puede ser lo que sea López Obrador, pero nunca ha sido un xenófobo, un racista. De ninguna manera. De ninguna manera. Sí, ¿no? claro.
Sí. Ahora, me parece que ahí está tal vez nuestro momento populista global. ¿En qué deviene? Si en gobiernos más de corte xenófobos, discriminatorios como el de Trump, o podría devenir en movimientos que reivindican la participación de los ciudadanos y la participación popular, más como Podemos o algunos movimientos sudamericanos, ¿no? Creo que eso está definiendo mucho la política actual, ¿no? ¿Para dónde deriva el populismo como respuesta a la crisis de la democracia liberal? Me parece muy importante lo que dices. Yo creo que definitivamente estamos viviendo el fracaso de una forma de hacer política, que es esta política egoísta de partidos, de manipulación electoral. Élites, ¿no? De Que controlan élites. todo. Y por otra parte, la emergencia de formas que pueden ser más o menos fáciles, que pueden ser más o menos ilusorias, espejismos, que no son propiamente ejercicios tampoco estrictamente políticos, que también son formas de manipulación. Sí. Bueno, pero ¿qué hay en medio? Diría yo. En medio está la verdadera política, algo que realmente vale la pena. Yo creo en la política. O sea, ¿cómo la definiría? La disposición a reconocer que al otro y a los otros como elementos indispensables, constitutivos de nuestra vida en común. Y la disposición a reconocer que yo solo no tengo la verdad, ni el otro solo tiene la verdad, y que juntos pueden llegar a acuerdos sobre los cuales establecer los términos básicos de un consenso general para diseñar instituciones, para diseñar políticas, para exigir cambios, para procurar nuevas metas para la sociedad, nuevos propósitos. Entonces, claro, se requiere un enorme talento, una enorme disposición, digamos, una enorme capacidad ética, además de preparación técnica, además de sentido de responsabilidad y creencia en valores sustantivos como la justicia, la solidaridad, la libertad, la responsabilidad, insisto. Pero estamos condenados a hacer este tipo de política. Digamos, somos libres, digámoslo existencialmente hablando, y tarde o temprano vamos a hacer este tipo de política. Hay grandes líderes que la ejercen. Yo admiro, por ejemplo, la figura de Adolfo Suárez en España. Este tipo de personajes que median entre los extremos y que encausan sus esfuerzos a producir ciertos resultados. Eso es política. Eso es política. Y eso hay que hacer. Ni el mercado solo, ni el autoritarismo, ni el totalitarismo resuelven los problemas de una sociedad que está condenada a ser plural, distinta, diversa, quiero decir, contrapuesta. Hay que reconocer que el conflicto existe y debe existir. Hay que reconocer que hay diferencias de clase. O sea, no es que te gusten, pero así es. Existen, ¿no? Pero entonces lo que hay que hacer, una vez que reconoces esto, es mediar, coordinar lo distinto. No tratar de desaparecer al otro. Así es. Que es algo, tú lo decías en un artículo que se titulaba "Lo que se debe discutir en las campañas electorales que vienen". Y decías, debemos hacer compatibles valores que no suelen cohabitar. Supongo que también te refieres a esto, libertad, igualdad, justicia, que a veces parece que chocan como valores, completamente, ¿no? Sí. Bueno, ahí me influye mucho las ideas de Isaiah Berlin, un liberal muy conspicuo, que insiste en que forzosamente los valores colisionan, porque si procuras la justicia, puedes minar la libertad y viceversa. O el mérito que le llaman. Claro. Sí. Pero dice, bueno, pero de todas maneras tenemos que aprender a procurar que cohabiten. Sí. Y analizar en cada caso cuánto de libertad, cuánto de justicia, cuánto de solidaridad, cuánto de compasión por el otro. Digamos, estamos sin muletas, ¿no? Es decir, no tenemos bastones, no tenemos barandillas sobre las cuales sostenernos. No hay recetas, no hay credos, no hay doctrinas teológicas que nos sustenten. Lo único que hay es nuestra propia capacidad de juicio y nuestra propia valentía, nuestro propio sentido de responsabilidad, de asumir las decisiones. Claro. Tratando de ser auténticos con nuestros valores. Y cuando
un valor lo quieres llevar al todo, llegas al totalitarismo. Y ahorita que cumplimos un siglo de la Revolución de Octubre, que seguramente tiene muchas ventajas en el mundo de hoy, supuso esa fecha, es decir, creo que el antifascismo, el estado de bienestar, tiene mucho que ver con aquella revolución de 1917, pero también es cierto que una parte de lo que significó la Unión Soviética fue llevar la igualdad como concepto a lo más extremo, sin estas mediaciones, ¿no? Sí, pues sí. Definitivamente es probablemente el episodio histórico más importante del siglo XX, ¿no? Pero tenemos que reconocer toda la serie de consecuencias indeseadas, negativas que tuvo. Claro, yo coincido con lo que dices, el estado de bienestar es impensable sin, fue el miedo de algunos ese polo estados capitalistas de que dijeron, va a haber sí, revolución aquí, vamos cediendo algunas cosas claro. del estado de bienestar. Yo destacaría una lección, pero no solo de la Revolución Rusa, sino también del neoliberalismo contemporáneo. La lección es, si no reconocemos errores, estamos condenados a repetirlos. A la barbarie. Sí, a la barbarie. Sí, a ser unos bárbaros. No hay sistema político ni económico, no hay gobierno que no se equivoque y que no provoque consecuencias nefastas en ciertos momentos que deben ser reconocidas. Entonces esa humildad es la que nos hace falta, escuchar la crítica del otro, estar dispuestos a reconocer los argumentos del otro y a cambiar nuestro punto de vista. Entonces, que eso es ser demócratas, ¿no? Eso es, yo diría ser liberal. Sí, liberal, digo, ya sabes que la palabra tiene unas connotaciones buenas para un lado, malas para otro. Suele ser una palabra con muy poco contenido, pero sí mucho dispendio. Pero sí parece decir, hay que ser demócratas antes de ser de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea. Hay que ser demócratas. Sí, escuchar, racionalmente sí, responsables. Exacto, ¿no? Porque a veces el pueblo se puede equivocar también. No, claro, no, pero demócratas me refiero a un valor en el sentido de pensar que el otro es fundamental, la idea del otro es totalmente respetable, mientras esté en un marco, por supuesto, de derechos humanos, de respeto, pero creo que escucharnos, oírnos, es el primer paso para hacer política, ¿no? Completamente de acuerdo. Y bueno, programas como este, diálogos como estos ayudan a eso. Y esperemos seguirlo haciendo. Rector, gracias por habernos acompañado y gracias por tu tiempo, sobre todo. Abusamos hoy de tu tiempo. Es un placer. Muchas gracias a ti. Nos vamos hasta el lunes a las 9 de la noche. Estamos aquí de vuelta en Perspectivas. Que pasen un buen fin de semana.